Hola, Dios te bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos a una reunión más que hoy sabemos que tocará nuestro corazón de una manera muy especial. Ya prontos, ya a celebrar nuestra Navidad, ya estamos en este mes donde todo está ya siendo preparado para un acontecimiento muy importante, que es la celebración, el recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso te quiero invitar a que me acompañes en estos minutos que vienen a continuación para que aprendamos algo, pero también que nos llegue al corazón a través del Espíritu Santo, colocando una gran enseñanza y que nutra nuestra fe. Para eso quiero invitarte a una oración para comenzar y pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en este tiempo tan especial. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque creemos que todo lo que hagamos siempre tiene que tener tu bendición. Encomendarnos en tus manos, colocar nuestra vida, Señor, a tu disposición para ser aquellas, Señor, vasijas de barro donde tú, Señor, coloques tu presencia maravillosa de una manera poderosa. Espíritu Santo, enséñanos en este día y sobre todo llévanos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, darle gracias al Señor por este día donde una vez más nos podemos reunir para seguir avanzando dentro de todo lo que el Señor nos tiene preparado día a día. Por eso estamos muy contentos, porque alguien recordaba en el día de hoy de saber de que la iglesia sigue, seguimos adelante, la iglesia nunca se ha cerrado, al contrario, si no es por una forma, va a ser por otra forma. Y creo que el Espíritu Santo nos está llevando en este momento a tener un encuentro sobrenatural a través de su palabra y conocerlo más y más a Él. Hoy día quiero compartirte un tema que ahí tal vez lo puedes leer en el título. Dice los magos. ¿Quiénes fueron los magos de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2? Bueno, quiero compartirte una gran enseñanza, pero también una gran revelación a través de este pasaje, que tal vez lo conocemos y lo hemos visto desde que somos pequeños. Los famosos, o que tal vez le llaman los Reyes Magos, o esa imagen que vemos en las tarjetas de Navidad, o tal vez en la típica imagen que representa a la época de la Navidad, que es esos tres señores que van montados en un camello, cada uno en un camello, caminando por el desierto y llegando a la ciudad o a la aldea de Belén. Bueno, ¿qué enseñanza tenemos con ellos? Hay algo muy importante y algo muy revelacional a través de este pasaje. El pasaje es el siguiente, en Mateo 2, del 1 al 2, dice lo siguiente: la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, la palabra de Dios a nosotros nos relata algo específico. Sabemos que a través de la historia y a través de los años y de los siglos, muchas veces se ha ido distorsionando la historia de la palabra de Dios, los acontecimientos bíblicos. Por eso quiero compartirte en este tema algo que muchas veces la gente, incluso cristianos, aún pueden relacionar simplemente con alguna tradición inventada o colocada a través de los siglos. Ahora, ahí la palabra de Dios no nos dice que eran reyes, simplemente nos relata que son unos magos,
Ponle atención. Ahí dice visita de los magos. Ya echamos abajo una palabra que traemos, los reyes magos. O sea, ellos no eran reyes. Ahí lo dice, visita de los magos. Entonces, vamos conociendo y vamos ya insertándonos dentro de una verdad muy importante y revelacional para nosotros. Ahora, seguramente, ¿quiénes eran los magos en este caso? Y también, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Quieres saber cuántos eran? Te lo voy a decir en un momento más. Ahora, lo cierto es que estos hombres fueron muy sensibles a la voz de Dios, porque dice de que venían del oriente. Pon atención acá, venían del oriente, no venían del occidente, de la parte europea, venían de la parte del oriente. Ahora, este acontecimiento era algo que ellos lo habían visto en el cielo, pero que tenían conocimiento de que algo estaba aconteciendo. Por eso, sin dudar, siguieron la señal de Dios y decidieron trasladarse. Estamos hablando aproximadamente, dicen los historiadores, unos 800 kilómetros, entre 800 y 1000 kilómetros. Dice que viajaron. ¿Por qué? Debemos entender de dónde vienen estos magos y quiénes son los magos en el fondo. Fíjate, a través de la historia bíblica, o sea, si tomamos la Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o sea, todo el canon bíblico, los 66 libros de la Biblia, nosotros vamos a ser espectadores de 4 grandes imperios. Los 4 primeros grandes imperios que tuvieron tal vez influyeron en el pueblo de Israel. Posteriormente vienen otros más, pero los 4 que están dentro del canon bíblico, o sea, de la Biblia, podemos ver primeramente, tenemos el imperio babilónico. Estamos hablando con el rey Nabucodonosor, el gran imperio babilónico. Ahora, ¿dónde está ubicado el reino babilónico? El reino babilónico está en la zona de donde comienza, en este caso, el camino de Abraham, ¿te acuerdas? De Ur. Estamos hablando en la zona del Tigris y el Éufrates. Eso lo vemos en Génesis capítulo número 2. Ahí comienza la historia de la humanidad. Se podría decir que ahí está el jardín del Edén, en esa zona. Bueno, el imperio babilónico está ubicado en esa zona. Estamos hablando, si lo vemos en el momento actual, estamos hablando del país de Irak, aproximadamente. Todavía están las ruinas de los jardines colgantes de Babilonia. Está alrededor de unos 50 kilómetros de Bagdad, la capital de Irak. El imperio babilónico posteriormente es dominado por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa es el que sigue a ellos. Estamos hablando de que es unos 500 años antes de Cristo. Hay un rey, el rey Ciro, que tal vez tú lo puedes leer en el libro de Isaías o en el libro también de Daniel. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque en el imperio babilónico, el pueblo de Israel va al cautiverio. Después viene el imperio medo-persa, que es el imperio donde el pueblo de Israel vuelve del cautiverio. Después del imperio medo-persa viene el imperio griego, con Alejandro Magno, que viene todo lo que es la parte de la Macedonia y posteriormente invaden todo lo que es el imperio medo-persa. Después del imperio griego viene el imperio romano. Ahí están los 4 grandes imperios de la Biblia. Estamos hablando que siempre tuvieron dominio e influencia dentro del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque cuando hablamos del Oriente o el imperio del Oriente, estamos hablando de la zona de Babilonia, pero posteriormente el imperio de los medo-persa, que avanzó hacia todo lo que era la zona actual de Turquía e incluso llega a la parte rusa.
si lo vemos en el mapa actual. Ellos, básicamente, podríamos decir, tuvieron una gran influencia a través de la formación de hombres que eran consejeros políticos y eran personas sabias que trabajaban con el rey y tenían un nombre llamado magos. ¿Ahora te estás relacionando? Ellos les llamaban magos. Ese nombre tenían o ese título tenían. Estos magos no eran que practicaban la magia, sino que eran hombres de mucha sabiduría, eran hombres que eran consejeros del rey, vivían en palacio y eran hombres, eran personas que eran muy importantes. Eran personas, como ya dijimos, muy sabias, porque ellos eran como los formadores del rey, lo iban formando en sabiduría para que llegara a una plenitud en el mandato que le tocaba en ese momento. Los medo-persas, el segundo imperio, ellos fueron muy dados a este ambiente de estos hombres. ¿Dónde nosotros lo podemos relacionar? Lo podemos relacionar en el libro de Daniel. En el libro de Daniel nosotros vemos cómo ya el imperio, estamos hablando al término del imperio babilónico, a la entrada del imperio medo-persa, ya estos magos eran tremendamente influyentes. Aquí hay algo interesante. Daniel es colocado en este ambiente de los magos, porque los magos, aparte de consejeros políticos, tenían también una labor, que era revelar los sueños del rey. Acuérdate, a Daniel, estamos hablando de Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 6, vemos cómo Daniel incluso tenía un nombre, que era Belsasar, en ese reinado. Daniel, siendo una persona llevada al cautiverio, un hebreo, un hombre descendiente de Abraham, un hombre que alabó al Dios Altísimo, donde él se negó de adorar a otros dioses. Incluso fue echado a los leones, al foso ardiente. Nosotros podemos ver a Daniel, un hombre con una revelación muy grande. Incluso vemos una de las mayores profecías de las profecías de las semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel, capítulo 10 de Daniel. Entonces podemos ver a Daniel, un hombre que transmitió la venida del Mesías, Él les compartió a ellos su Dios. Incluso, acuérdate, estando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, declara al al Dios de Daniel como el Dios del imperio en ese momento. Entonces podemos ver que Daniel influyó en los magos de ese momento de una manera impresionante. No sé si ahora te estás relacionando para dónde te estoy llevando. ¿Por qué? Porque vemos de que, en este caso, ¿qué fue lo que dejó Daniel? ¿Qué fue lo que dejó Daniel en ese imperio? Dejó a magos que sabían que el Mesías del pueblo de Israel tenía que venir. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque a Daniel, ¿por qué te estoy tocando Daniel? Porque Daniel está muy relacionado con los magos que fueron a adorar al Señor Jesucristo. Porque Daniel, en este caso, él es atentado en su integridad cuando lo echan al foso de los leones o lo echan al horno ardiente, pero no lo echan los magos, sino que los sátrapas. Yo dije, bueno, pero entonces los mismos magos que eran sus colegas lo quisieron matar. No, en el fondo eran los sátrapas, que era un grupo de personas que querían el poder del palacio en ese momento. Entonces, Daniel tenía una influencia muy grande sobre los magos, los sabios del palacio y de la época de ese momento.
Estamos hablando 500 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Qué pasa? Ahora, trasladémonos a Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y como leímos recién, dice de que vinieron unos magos del oriente. Estamos hablando de que todavía el imperio medo-persa tenía mucha influencia en ese momento. Por ende, los magos que vinieron, porque supieron por parte de un Daniel que un Mesías tenía que nacer, ¿dónde? En Belén, a través de una señal en el cielo, y tenía que nacer en la pequeña Efrata, que es Belén. Efrata significa fructífera, ya productiva. Y estamos hablando de que Belén, que también significa la casa del pan, estos magos sabían por ya relación de un, en este caso, hijo de Dios, que influyó en sus vidas, de que en Belén iban a ser el rey de reyes. Entonces, cuando llegan estas personas allá, podemos ver cómo causan un impacto tremendamente grande. ¿Por qué? Porque vemos cómo, si tú sigues leyendo, en Mateo capítulo número 2, Herodes, que era en este caso con un título muy especial, porque Herodes está con un título llamado Rey de los Judíos. En este caso habían dos imperios que se estaban en este momento en la disputa muy grande, que era la zona del Medo-Persa con el Imperio Romano en ese momento. Ya el Medo-Persa había sido ya dominado por el Imperio Romano ya, Alejandro Magno, pero en este caso Israel, o en este caso Herodes, se vio con una turbación, porque ese se turbó en el corazón, porque primero vio, atento acá, una caravana. Cuando hablamos de que ellos tuvieron que viajar por más de casi 800 kilómetros de donde venían, ellos específicamente venían de un pueblo llamado Saba, o en este caso en todo lo que esa zona estaba como ya constituido ya el imperio en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el nacimiento. Estamos hablando en el año 6 antes de Cristo. Y dice de que cuando llega una caravana. ¿Por qué? Porque esa gente llevaba oro, mirra e incienso. ¿Tú crees que 3 solitarios hombres montados en 3 camellos iban a viajar con semejante tesoro, siendo de que en toda esa zona lo que más habían eran ladrones y asaltantes? Por ende, estas personas llegaban y viajaban en caravanas, y caravanas de caballos. Claramente podemos ver cómo la historia muchas veces se distorsiona, sabiendo de que en este caso no eran reyes, porque en la Biblia no dice que eran reyes, pero sí dice que eran magos. Y eran magos por el hecho de que eran sabios que fueron desarrollándose en los imperios que estaban en el oriente, Babilonia, Medo-Persa. Pero aquí hay algo muy interesante, porque nunca dicen cuántos son. Se supone que porque fueron 3 regalos, cada uno llevaba un regalo. Te tengo que decir que no es así. No es así, porque la Biblia no dice cuántos fueron. Se dice que eran magos, o sea, cuántos sabios eran los que estaban en la caravana. La Biblia no lo dice. Ahora, también un nombre o los nombres. Hay algunos que dicen que se llama Melchor, Baltasar y el otro, Gaspar. Tampoco. La Biblia no nos habla de nombres. Absolutamente no. Así es que no te impresiones en este momento que yo te diga que eso no está en la Biblia.
porque no está en la Biblia. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros vamos viendo todos estos procesos, vemos de que ¿qué importancia tiene la llegada de estos magos al lugar de Belén? Tiene una importancia maravillosa. Porque si uno lee el libro de Mateo, ¿cómo presenta al Señor Jesucristo? Lo presenta como el Rey de Reyes, el coronado. Fíjate bien que el Señor Jesucristo al nacer tenía que ser adorado por los reyes o tenía que ser adorado por personas importantes, porque dice de que la palabra de Dios nos dice que Él será adorado por excelencia. Y claramente en este caso, estos sabios o estos magos, que en el fondo no eran magos como nosotros conocemos a la magia, sino que ellos ya venían siendo preparados a través de los años y de los años, pero ¿a través de quién? A través de un Daniel. Porque Daniel fue considerado también un mago allá en el Medio Oriente, allá en el Oriente, de donde venían ellos. Entonces uno dice, bueno, ¿y estos hombres? Aquí te doy otro dato. Ellos no eran judíos, sino que eran gentiles. ¿Cómo supieron entonces? Alguien les tiene que haber compartido, alguien les tiene que haber hablado. Daniel tiene una importancia tremenda con estos hombres. Él influyó y dejó la enseñanza en los magos de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque su mismo pueblo, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, dice que no lo reconoció, siendo que Él vino por los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Vemos cómo los pequeños, los más humildes, los pastores, que va a ser tema de otra reunión para explicar bien qué importancia tienen los pastores en esa noche o en ese momento de la adoración también. Pero vemos de que en este caso, estos magos, siendo gentiles, siendo hombres que no eran judíos, no eran del pueblo del Señor Jesucristo, ellos son los primeros en darle adoración, de entregarle la ofrenda, de entregarle toda la atención, de venir de lejos y venir a adorarlo a Él. Claramente tiene una revelación muy grande para ti y para mí, porque nosotros somos gentiles dentro del pueblo de Dios. Nosotros, como dice Romanos, somos insertados en el olivo. Y claramente dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero desde que ya estaba comenzando, desde el momento de su nacimiento, ¿quiénes fueron los que lo adoraron? ¿Quiénes fueron los que le entregaron las primeras ofrendas? Fueron gentiles. Pero esos gentiles, llamados los magos, fueron evangelizados o fueron influenciados, mejor dicho, a través de un hombre que estuvo con ellos, que también fue de ellos, porque también fue un mago, en este caso, un llamado Belsasar. ¿Quién? Daniel. Y Daniel es uno de los portadores de una de las mayores profecías de la palabra de Dios, las 70 semanas. Daniel, capítulo 9, capítulo 10. Eso es extraordinario. Entonces podemos ver de que todo estaba ya preparándose para que la primera adoración, los primeros que declararan al Rey de Reyes y Señor de Señores, fueran gentiles, evangelizados en otro lugar. Claramente, nosotros podemos ver y podemos empezar a analizar cuántos eran, dónde eran, si andaban en camello, no andaban a caballo, si andaban.
Mira, según la historia, claramente nos dice que fue una caravana la que llegó. La historia declara de cómo eran en esos tiempos. Es imposible que anduvieran 3 personas solitarias por el desierto cargando oro. Era imposible. Y más encima en animales tan rápidos como los camellos. Entonces, en este caso, el Señor nos declara en el día de hoy algo muy grande y algo muy revelacional. Que para el Señor nada es casualidad. Y todos tienen un plan perfecto en sus manos. Todos tienen un plan perfecto en sus manos. Tal vez Daniel nunca pensó lo que estaba influyendo en ese momento para que llegaran posteriormente, tal vez los nietos o los bisnietos de esos, porque se traspasaron la información. Porque acuérdate bien que un Daniel, al no aceptar, adorar a los dioses de Babilonia, él corrió peligro de muerte. Y dice que a pesar del edicto que le dicen de que va a morir, él alaba a Dios mañana, tarde y noche, abriendo las ventanas de su cuarto y adoraba al Señor, adoraba al Rey de Reyes. Entonces, esta gente vio la consecuencia de él. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 2 y vemos ahí que vinieron magos del oriente, claramente no había otro imperio que supieran del Mesías sino los que estaban ahí, los del imperio medo-persa, que ellos claramente tenían una gran influencia a través de estos magos, los que trabajaban directamente con el rey. Ellos eran personas supremamente sabias e importantes, eran estudiosos de las estrellas, de los cielos. Ellos estaban atentos a todo lo que pasaba. Entonces, tenían una profecía así anotada, que se la traspasaban de generación en generación, que cuando naciera una estrella, en Belén iba a nacer el Rey de Reyes. Cuando ellos vieron eso, dijeron, por fin se cumplió la profecía. Y fíjate bien que no fueron los religiosos del templo, no fueron los mismos judíos, no fueron los que tal vez tenían que haber sabido eso, sino que tuvieron que venir de lejos, gentiles, aquellos que no eran judíos, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el día de hoy, yo quiero compartirte esto porque más que tal vez andar investigando si se llamaba Melchor, Baltasar, o si era moreno, o si era chino, o si era rubio, mira, era imposible. Es imposible si nosotros nos seguimos guiando por la tradición. Los magos no eran magos, los magos eran sabios, sabios del oriente. No eran reyes. No eran 3. No andaban solos. Y fueron influenciados o influidos, evangelizados por un Daniel, según lo que uno puede sacar por deducción de la palabra de Dios. Estamos prontos a la celebración de la Navidad. Y la Navidad tiene un solo sentido y un solo propósito, ¿sabes? Seguir el ejemplo de esos hombres. Seguir el ejemplo de esos hombres que declararon a Jesucristo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo me imagino cuando ellos llegaron en esa caravana y se bajan y dicen Él es, porque dice que la estrella los guiaba y paró justo donde estaba el niño recién nacido.
permíteme en otro tema compartirte también qué relación tiene Herodes con la estrella. Hay una relación muy especial. Y es algo apasionante. A mí me apasiona el tema, sobre todo cuando entiendes la historia y entiendes todo el escenario y tú dices, el Señor es perfecto y es maravilloso, porque nada es por casualidad. Hoy hemos hablado sobre los magos que fueron a adorar al Señor Jesucristo. No los reyes magos, ni los tres, ni Baltasar, ni el Melchor, y déjalo a un lado eso. Déjalo a un lado. La Biblia dice otra cosa. Oremos, démosle gracias al Señor. Pidámosle al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, te damos muchas gracias por este momento tan especial que tú nos regalas. Yo te pido de que tú nos guardes, Señor, siempre en la verdad. Espíritu Santo, tú siempre, tú nos llevas a la verdad, porque es una de las misiones tuyas en nosotros. Revelarnos lo que necesitamos conocer. Pero siempre todo termina en lo mismo, que es una adoración, un glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificarlo a Él, exaltarlo a Él, coronarlo a Él. Porque ese es el propósito. Aquí no hay otro propósito aparte de conocer y alimentar nuestra fe, pero también el único es, como lo hicieron esos magos, simplemente adorarlo y exaltarlo y entregarle lo mejor de sí, esas ofrendas. Bendito sea tu nombre. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo para colocar en alto el nombre de nuestro Señor Jesús. Coronarlo, Señor, con nuestra exaltación y nuestra adoración. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, familia. Yo quiero darle gracias a Dios también por los que hoy día nos han acompañado. Quiero en este día saludar aquí a Pili, a María Luengas, a Betty Restrepo, Estela Jiménez, ¿a quién más aquí? Yo veo varios, a Gregory, a María Isabel, a Ángel Figueroa. Muy bien. Bien, ahora quiero saludar en el día de hoy, a dos cumpleañeros. Tengo a don Alex Chávez. Alex, Dios te bendiga. Dios te bendiga en este nuevo año que el Señor te regala, Alex. Y que crezcas en sabiduría y que el Señor cumpla los anhelos de tu corazón en su tiempo y que sigas adelante. Te amamos y te hemos visto crecer y eres un ejemplo de un joven que ama a Dios. Y le damos gracias al Señor por tu vida, Alex. ¿Ya? Dios te bendiga mucho. También a Dinita Pincheira, una de las ya fanáticas de nuestras transmisiones. Siempre, todos los días está ahí. Allá en Chile, en el sur de Chile. Dina, Dios te bendiga. ¿Ya? Muchas gracias a Dios por tu vida, por poder disfrutar a tu hijo aquí, a Rubencito, junto con nosotros, y que en este día Dios te bendiga grandemente. Te mandamos un abracito, ¿ya? Y que este año que comienzas sea el mejor año de tu vida vivido hasta ahora, en ese gran milagro que Dios ha dado en ti de sanidad y restauración. Dios te bendiga mucho. Bueno, familia, yo aquí sigo saludando a los que me están acompañando. Así que a todos, Dios me los bendiga, ¿ya? Y bueno, darle gracias al Señor, ¿ya? Así que ya no más Baltasar, Melchor y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Así que por favor, ya no más con creer que así se llamaban. Bueno, familia, Dios me los bendiga rica y abundantemente. El tiempo se nos va pero volando. Es imposible tal vez
tener tanta explicación en tan poquito tiempo. Bueno, pero lo bueno poco. Dios me los bendiga. Mañana a las 9 de la noche nos estamos reuniendo. Seguimos en nuestra Navidad teoterápica, recibiendo todos los días el video en la mañanita como devocional para que lo disfrutes y te ministres ahí. Los que no están recibiendo eso, avísennos por favor para que se los mandemos. Eso es hasta el 24 de este mes, ¿ya? Y este domingo tenemos la celebración de la Navidad en familia, para que todos podamos ahí celebrar a las 10:30 de la mañana la Navidad en familia acá del CENTI Canadá. Dios me los bendiga a todos y nos estamos viendo. Nos vemos entonces. Shalom, shalom.